empezaremos a estudiar una etapa en Israel en la cual no había un gobierno. No tenían un líder, no tenían un rey. Por lo tanto, cada quien hacía lo que quería. Y en muchas ocasiones se olvidaron de Dios. Empezaron a adorar a otros dioses. Y entonces Dios los castigaba entregándolos en manos de sus enemigos. O sea, otro pueblo llegaba y los conquistaba. Y ellos se convertían en los siervos de ese pueblo que los había conquistado. En la clase anterior vimos un círculo que se va a repetir durante todo este libro de Jueces. Y cuando ellos se arrepentían de lo que habían hecho y le pedían perdón a Dios, entonces Dios levantaba un juez en Israel. Ahora, estos jueces no eran así, ni tampoco así. Enough! I think I have enough evidence to make a ruling. Ni mucho menos así. Primero tenemos que entender qué es la justicia. Según el diccionario, justicia es darle a cada quien lo que merece. Pero también hay otra forma de entender la palabra justicia. Algo justo es algo exacto. No sé si alguna vez has escuchado esta expresión cuando te pruebas ropa y dices, oh, me queda justo. O sea, te queda exacto. Es la medida que necesitas. Justo es algo que es recto, derecho. Es algo que es como debe de ser. Tengo una bolsa de azúcar que dice que pesa 5.43 libras. Así que si la pongo en una balanza, eso es lo que debería de pesar. Al medirla en la balanza, me puedo dar cuenta que pesa lo justo que debe de pesar. Tiene un peso justo. Si pesara menos de lo que dice, entonces sería un peso injusto. No tendría el peso que debería tener. Al pecado lo podemos definir como fallar al blanco, errar al blanco. Es decir, no llegar a donde queremos llegar, no cumplir el objetivo que tenemos que cumplir, no ser como deberíamos de ser, no pesar lo que deberíamos de pesar. Si Dios nos pusiera en una balanza de acuerdo a nuestras acciones y las malas decisiones que hemos tomado a lo largo de nuestra vida, tendríamos un peso injusto. No llegaríamos al peso que deberíamos de tener. Y eso era el pueblo de Israel. Según su desobediencia constante, eran injustos. Por eso necesitaban a alguien que trajera justicia y les mostrara cómo debían de vivir de acuerdo a los mandamientos que Dios les había dado. Lo que debían de pesar para ser justos. Ellos necesitaban a un juez. Así que la imagen del juez en el libro de Jueces es una persona que traía justicia al pueblo de Israel, que les mostraba cómo debían de vivir, cuál era la voluntad de Dios para ellos y cuál era el diseño que Dios tenía para ellos, el cual no estaban cumpliendo. Por lo tanto, los jueces eran más líderes militares, personas que guiaban al pueblo de Israel a su liberación, a la liberación de la esclavitud que habían obtenido por no cumplir la ley de Dios, por no llegar al peso justo a causa de su injusticia. Por eso necesitaban un juez. Es momento de leer nuestra Biblia, así que si no tienes tu Biblia a la mano, ya sabes qué hacer. Ponle pausa a este video, trae tu Biblia. Hoy vamos a leer el libro de Jueces, capítulo 4, del versículo 1 al versículo 7. Así que abre tu Biblia en Jueces, capítulo 4 y reanuda el video cuando lo tengas listo para que podamos leerla juntos. Jueces capítulo 4 versículo 1 dice así. Leámoslo juntos a la cuenta de 3. 1, 2,
3. Después de la muerte de Ahod, los israelitas volvieron a hacer lo que ofende al Señor. Así que el Señor los vendió a Jabín, rey cananeo, que reinaba en Hazor. El jefe de su ejército era Sísara, que vivía en Haroset Goyim. Los israelitas clamaron al Señor porque Jabín tenía 900 carros de hierro y durante 20 años había oprimido cruelmente a los israelitas. En aquel tiempo gobernaba a Israel una profetisa llamada Débora, que era esposa de Lapidot. Ella tenía su tribunal bajo la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, y la región montañosa de Efraín, y los israelitas acudían a ella para resolver sus disputas. Débora mandó llamar a Barak, hijo de Abinoam, que vivía en Cedes de Neftalí, y le dijo: el Señor, el Dios de Israel, ordena: ve y reúne en el monte Tabor a 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón. Yo traeré a Sísara, jefe del ejército de Jabín, con sus carros y sus tropas hasta el arroyo Quizón. Allí lo entregaré en tus manos. Bien, vemos que este pasaje comienza diciendo: luego de la muerte de Ahod. ¿Quién era Ahod? Ahora te lo voy a contar. El libro de Jueces en su inicio nos cuenta que el pueblo de Israel pecó contra Dios. Ese es el primer punto de nuestro círculo. Ellos se olvidan de Dios y entonces Dios los castiga entregándolos en manos de sus enemigos. Ellos fueron conquistados por el rey de Mesopotamia y los tuvo en esclavitud durante 8 años. El siguiente punto de nuestro círculo es el arrepentimiento del pueblo. Ellos se dan cuenta de lo que hicieron y le piden perdón a Dios. Entonces Dios envía a un hombre llamado Otoniel. Dios escoge a Otoniel del pueblo de Israel y él se levanta y lidera el ejército para vencer al rey de Mesopotamia. Podemos ver entonces que Dios escucha las súplicas del pueblo de Israel y los libera por medio de Otoniel. Y luego tienen 40 años de paz. Pero luego de tener 40 años de paz, adivina qué sucede. Vuelven a olvidarse de Dios. Dios vuelve a entregarlos en manos de sus enemigos. Pero esta vez, durante 18 años, fueron esclavos, esta vez, de los moabitas. Es decir, de los que vivían en Moab. Ellos se arrepienten de lo que han hecho, le piden perdón a Dios. Y vemos aquí el siguiente punto del círculo, el arrepentimiento. Dios los escucha y levanta a un hombre llamado Ahod. Fíjate que Ahod era zurdo. ¿Algunos de ustedes, chicos, son zurdos? ¿Usan su mano izquierda para escribir? Pues Ahod era así. Él utilizaba su mano izquierda. Y era raro ver a una persona zurda en ese entonces. Ahod se presenta frente al rey de Moab, es decir, el rey que los había conquistado durante 18 años, con la excusa de llevarle un regalo. Y entonces la seguridad del rey lo revisa, pero acostumbraban a revisar el lado derecho de cada persona, porque normalmente en el lado derecho llevaban su espada, porque la usaban con la mano derecha. Entonces revisan a Ahod antes de entrar con el rey de Moab y lo revisan de su lado derecho. Pero él, como era zurdo, llevaba un cuchillo del lado izquierdo y no lo revisaron de ese lado. Él pasa frente al rey y cuando está frente al rey, saca su cuchillo y mata al rey de Moab. Y así libera al pueblo de Israel de la esclavitud que habían tenido durante 18 años de los moabitas. Y Ahod se convierte como en un freno para el pueblo de Israel. Mientras Ahod vive, el pueblo de Israel obedece a Dios.
Pero una vez Ahab muere, adivina qué sucede. Después de que se cumple el tiempo de paz, el pueblo de Israel vuelve a hacer lo malo delante de Dios. Y podemos ver que nuestra historia comienza aquí. Después de la muerte de Ahab, el pueblo hace lo malo delante de los ojos de Dios y Dios los entrega en manos de sus enemigos. El jefe del ejército de sus enemigos se llamaba Sísara y tenía 900 carros de batalla. Dice que todo el pueblo de Israel le tenía miedo. Pero había una mujer que se llamaba Débora. Débora vivía en una parte montañosa de Israel, donde los carros de Sísara no podían llegar, no podían subir la montaña hasta donde ella estaba. Así que en la parte donde Débora estaba había algo de paz en Israel. Y dice que ella se sentaba a la sombra de una palmera y el pueblo de Israel llegaba con ella a consultar sus problemas. Cuando tenían un conflicto con otra persona, iban con Débora para preguntarle qué podían hacer. Débora se convirtió en un guía del pueblo de Israel. Guiaba a las personas en sus conflictos. Les ayudaba a ser como debían de ser, a ser justos. Dios le dio sabiduría a Débora para que pudiera guiar al pueblo de Israel en ese momento. Y entonces Dios habló con Débora y le dijo: llama a Barak. Barak era un hombre del pueblo de Israel y ella le dio estas instrucciones: junta a 10,000 hombres para ir a pelear contra Sísara. Y entonces Barak tenía miedo. No confiaba lo suficiente en Dios. Y Dios usó a Débora para reforzar su fe. Y le dice: Barak, Dios está de nuestro lado. Debes confiar. Y Barak le dice: bueno, yo no voy a ir si tú no me acompañas. Y Débora le responde: está bien, yo voy a ir contigo. Y se van juntos. Juntan al ejército de 10,000 hombres. Y entonces Débora convence a Barak de ir a pelear contra Sísara y sus 900 carros de guerra. Se reúnen en un valle y entonces Sísara los está esperando con sus 900 carros para pelear contra ellos. ¿Y saben lo que Dios hace? Dios envía una gran lluvia que hace que los carros se atasquen y ya no puedan avanzar. La gloria de Sísara eran sus carros de guerra, pero Dios hace que estos carros que eran su gloria se conviertan en un obstáculo. No puede avanzar. Y el pueblo de Israel entonces, mientras ellos están atascados y asustados, los vencen. Estos 10,000 hombres llegan a vencer a Sísara y a todo su ejército. Y nuevamente Dios libera al pueblo de Israel de su esclavitud y de su maldad. Y nuevamente trae justicia y obediencia al pueblo de Israel por medio de este juez, que fue Débora. Y mientras vivió Débora, tuvieron un tiempo de paz. Y Débora escribe una canción hermosa que se encuentra en Jueces capítulo 5, donde ella le da gracias a Dios por lo que él hizo. Y de hecho le advierte a Barak y le dice: si vas a vencer a Sísara y a su ejército, no va a ser para gloria tuya, sino va a ser para gloria de Dios. Dios va a entregar a este ejército en tus manos. Y es lo que Dios hace. La canción de Débora termina de esta forma: así perezcan todos tus enemigos, oh Señor, pero los que te aman sean como el sol cuando sale en todo su esplendor. Entonces el país tuvo paz durante 40 años. Podemos ver acá que el pueblo de Israel es muy parecido a nuestro corazón. Muchas veces se nos olvida lo que Dios ha hecho por nosotros. Tomamos malas decisiones y nos olvidamos de Dios. Nos olvidamos de consultarle a Dios. Somos injustos. Fallamos. No tenemos el peso que deberíamos de tener. No tenemos las acciones y las obras que deberíamos de tener. Somos mucho menos de lo que deberíamos de ser. Necesitamos de un juez, de alguien que nos haga justos, de alguien que nos muestre la justicia. Y para nosotros, ¿quién es ese juez?
es Jesús. Jesús vivió la vida que nosotros no pudimos vivir. Jesús no falló en nada. Él tuvo el peso exacto, sin fallos, sin manchas. Fue verdaderamente justo. Y Dios usó la justicia de Jesús para acercarnos a nosotros a Él. Así como Otoniel, así como Ahod y así como Débora fueron jueces en Israel y trajeron la justicia, enderezaron los caminos del pueblo de Israel y les mostraron que lo que estaban haciendo era incorrecto. Les mostraron que ellos eran injustos. Los liberaron de las consecuencias de su maldad y luego les enseñaron el camino que ellos debían de seguir, el camino justo. Ellos se habían desviado y se habían perdido, y es lo que hace el pecado. Pero el juez en Israel los trajo de vuelta y les mostró lo que debían de hacer. Es justo el trabajo que hace Jesús en nuestro corazón. Y Él, de hecho, para vencer las consecuencias de nuestra maldad, muere en la cruz. Y allí vence la batalla, como Barak venció a Sísara. Allí alcanza la victoria. Y luego nos muestra cómo debemos de vivir. Jesús es nuestro juez. Jesús fue levantado por Dios para mostrarnos la justicia que nosotros no teníamos y para traer en nuestra vida tiempo de paz con Dios. Nos reconcilia con Dios porque nosotros estábamos fallándole una y otra vez. Estábamos peleando con Él, desobedeciéndole. Él es nuestro juez y Él es nuestra justicia. Necesitamos de Jesús. Necesitamos de Jesús todos los días. Tanto como el pueblo de Israel necesitaba un juez porque no sabían a dónde ir, no sabían qué hacer. Necesitamos a Cristo y que esta sea nuestra oración todos los días. Jesús, te necesito. Guíame. Ayúdame. Muéstrame el camino. Muéstrame cómo quieres que yo viva. ¿Cómo puedo agradar a Dios? Te necesito en mi vida.